Vamos a continuar con nuestras escromias. ¿Qué entidades vimos ayer? Rápidamente, alguien dígame. El asma y la dermatitis solar y Vitiligo, melasma y dermatitis solar hipocromiante. Muy bien. ¿Y cuál otra? Vitiligo salva. Despierten, despierten todos. Los de aquí, los de allá, quién sabe cómo estén en casa. Bueno, vean ustedes, ya habíamos visto esta diapositiva. ¿No tienen preguntas sobre esta? Es lo que resume algo de lo que podemos encontrar en lo que es melasma. Entonces, nada más un esquema rápido de cómo influyen. Antes nada más se creía que la UVA era la que influía en el melanocito y la UVB, pero sabemos que también ya la luz visible está influyendo en la fisiopatogenia, no tan importantemente como las otras dos, pero la luz visible, ya que veamos fotoprotección, vamos a hablar más de esto, pero cómo influye para que el melanocito empiece a dar problemas. Entonces, ya actualmente los pacientes con melasma se les requiere protección desde que están en casa, no nada más cuando salen a la calle, ¿verdad? Entonces, muy importante reconocerlo. El melasma clínicamente, pásale, lo podemos dividir en esto, en centrofacial, malar y mandibular, más o menos como vimos las imágenes el día de ayer. Y puede ser epidérmico, dérmico y mixto. Y eso es cuanto a la profundidad. Eso se puede valorar con la luz de Wood. Si está muy epidérmico, la luz de Wood se hace un contraste mayor, pero cuando es dérmico, la luz de Wood no se ven perfectamente bien las manchas. No obstante, nos decía una patóloga del Hospital General, la doctora Mercadillo, que biopsias para un estudio que le hicieron, prácticamente eran todos melasmas mixtos, tanto epidérmicos como dérmicos. Entonces, en ocasiones, ojalá todos fueran epidérmicos porque funcionarían mejor los tratamientos, pero sabemos que la mayoría de las veces, pues los pacientes que llegan con mucho tiempo de evolución y por lo tanto, pues ese es el problema. ¿Qué utilizamos? Protección física, se refiere a la protección que se pueda utilizar como sombreros, etcétera. Filtros con pantalla solar, después explicaremos todo eso cuando veamos fotoprotección. Desde hace muchos años se utiliza la hidroquinona del 2 al 4%, que va a actuar sobre la producción de la melanina. No obstante, por ejemplo, en Europa no se utiliza, en Estados Unidos sí. Y de inicio es buena, no obstante, si se aplica por mucho tiempo, puede producir otro problema pigmentario que se llama ocronosis. Y esa ocronosis, esa no se quita. Ocronosis. Entonces hay que tener cuidado. El problema es que por eso a veces en Europa la han prohibido, pero es que la persona se sigue comprando cremas con esto. Hay un montón de cosas, salen anuncios por ejemplo, de la Nivea Clarins o alguna cosa así, y no sabemos qué tiene porque es algo patentado. Entonces, todo eso es importante y todo el mundo busca quitar manchas. Esto es importante. También se ha utilizado el ácido retinoico, pero más bien como un producto que va a aumentar la penetración de la hidroquinona
Y una fórmula ya de hace muchos años, que es la fórmula de Klickmann, que es el ácido retinoico con dexametasona e hidroquinona, pues da buenos resultados, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado con el uso. Aparte, pues ya todos los productos que fuera de las fórmulas magistrales son muy caros para el uso para el tratamiento del melasma y desgraciadamente pues no tenemos resultados siempre como se ven en las tele, ¿verdad? Que todo se ve muy bonito. La uva ursi, el ácido cólico, el arbutino y otro montón de sustancias se han utilizado para eso. En los últimos años, digamos que yo creo que unos 8 años para acá se ha usado el ácido tranexámico. Parece que actúa, es un medicamento que también se usa para hemorragias postparto. Se ha utilizado para esto y los resultados han sido bastante buenos porque también se habla de que actúa sobre esa producción de melanina. No obstante, se ha utilizado tanto tópico como oral, pero el oral no es tan fácil conseguirlo. Y además también son productos muy caros. La terapia ablativa y el láser, algunos láseres funcionan bien contra el melasma. No obstante, sabemos que el melasma no se quita y entonces salen muy blanquitas de los tratamientos de este tipo, pero al poco tiempo otra vez vuelven con el problema si no se cuidan. Entonces, todo es muy importante y yo siempre les digo, hay las 3 primeras recetas para el melasma es no sol, la segunda es no sol y la tercera no sol. Si no, olvídense, no se va a curar para nada. Entonces, también esto es muy importante y saber de que el melasma iba a estar persistiendo y que no es tan fácil el tratamiento del mismo. Vemos esta paciente que se utilizó fórmula de Klickmann los primeros meses y cómo vino un blanqueamiento del problema a pesar de que ya tenía muchos años. Bueno, pues ese es parte de lo que se puede hacer perfectamente y podemos ver. En este caso, pues mejoría y ya la persona estaba muy feliz simplemente porque se habían disminuido sus manchas. Y así podíamos ver muchos casos, pero hay otros casos que por más de que queremos hacer, no les funciona. Hay otras pigmentaciones, esto es importante, no todo es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos este cuello con una pigmentación media grisácea, media jaspeada, y esta paciente tiene una dermatosis que se llama dermatosis o dermatitis cenicienta, como de cenizo, ¿verdad? Descrita por un salvadoreño. Ahorita se me va el nombre, pero bueno, la dermatitis cenicienta se produce más en mujeres. Empieza así en cuello, sube hacia a veces a cara. Muy difícil de tratar, la teología se desconoce, pero hemos tenido algunos casos de este padecimiento. Y otra que sí es muy común es la persona que llega con una pigmentación en la espalda y está ahí por ahí, no, esas se pueden leer fácilmente en los libros o en los artículos o en el internet, y es la dermatitis friccional, de fricción, es melanosis por fricción, ¿correcto? Son pacientes que son generalmente mestizas, y que les da comezón la espalda o que acostumbran a tallarse la espalda con cepillos o con estropajos muy duros y que se tallan mucho la espalda porque creen que tienen mugre y como no se la ven, pues se tallan fuertemente. Y empieza a aparecer una pigmentación reactiva. Es propiamente una hiperpigmentación por fricción, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer que se vaya manchando y esas manchas pues se quedan, no fácilmente se quitan. O sea, por eso todo lo que es mancha es tan difícil de retirarlo. Aquí tenemos una ocronosis exógena, ¿verdad? Como vemos con dermatoscopía los puntos azulados ya de una pigmentación que está impactada y en la dermis
y entonces ya no va a responder a ningún tipo de tratamiento. Cuando vemos pecas, pues las llamamos lentigines, sobre todo las de las manos, que les llaman florecitas del panteón la gente, porque creen que es por viejitos y no es por el sol que se expusieron. Si no se hubieran expuesto el sol en las manos, no tendríamos algunas lentigines por ahí. Entonces, eso se llaman lentigines, porque las pecas, ahorita vamos a ver, se llaman efélides. Otras pigmentaciones que salen mucho en cara son los léntigos solares, el léntigo simple, que es clarito, que hay que ver con mucho cuidado porque en ocasiones tienen algo de más de pigmentación. Y si no sabemos distinguir bien, podemos tener un problema más serio, que es el melanoma léntigo maligno. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero generalmente las pigmentaciones parejitas que salen en la cara a través del tiempo se llama léntigo solar. Habíamos hablado de que en las manchas hipocrómicas o crómicas pueden ser desde nacimiento, pues también tenemos las manchas hipercrómicas de nacimiento y eso no hay que distinguirlo de otra cosa. Y es en las manchas café con leche, por ejemplo. Como vemos en este caso, se supone que cuando son más, pudiera darse una genodermatosis, que es la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis múltiple, que no es rara, ¿verdad? Es poco frecuente, pero no es rara. Otra vez tenemos aquí la dermatitis cenicienta, que se llama también eritema discrómico persistente. Y las pecas, ¿verdad? Que ocurren más en pacientes que tienen feomelanina, que son pelirrojos, pero también pueden ocurrir en pacientes con pieles tipo 2, por ejemplo, que son muy blancas, y como la caricatura de Schultz, que es patimenta, ¿verdad? Bueno. No sé si tengan preguntas sobre estos problemas. Las melanosis calóricas también, la exposición al calor puede producir pigmentación. Hay una pigmentación que se llama de las tortilleras porque son personas que tienen el comal enfrente, se sientan a hacer las tortillas y se les pigmentan las caras internas de los monos, que se llama, también se les dio ese nombre aquí en México. Bueno, y obviamente hay otras pigmentaciones más raras y que no es tan fácil. El problema hacer el diagnóstico a veces es difícil, pues más difícil decirles, pues estos van a persistirle, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿No hay preguntas? Bueno, nos vamos a un padecimiento, quizá el más frecuente consultado en dermatología, que es el acné. Bueno, pues el acné es muy conocido de la mayoría de las personas. Pásale, buenos días. Me acuerdo generalmente cuando van a la consulta, pues la mayoría de las personas dicen que tengo espinillas, tengo esto, tengo acné, tengo barros, o lo que sea. Bueno, pues sí. Hubo una vez, no sé si era prueba al médico o algo, porque tanto el papá como la hija les pregunté, ¿qué es lo que, me dice, qué es lo que tiene mi hija? ¿Qué es lo que tengo? Tiene acné. ¿Qué es eso? Así me dijo, o sea,
cualquier persona que ve la tele no sabe que tiene acné. Entonces, y no se veía así como que del pueblito más lejano de la República, sino se veía como cualquier persona citadina. No sé, como que a veces los pacientes lo retan a uno. Generalmente no pasa eso, la mayoría de la gente que va a consulta. Y les puedo decir que yo he atendido desde la gente más humilde hasta la gente más pudiente. Y se comportan la mayoría de una manera adecuada, ¿verdad? Sobre todo también si nosotros tenemos esa respuesta de atenderlos adecuadamente. Uno va aprendiendo, claro. Cuando sale uno de la residencia, a veces sale uno con un poquito de orgullo de que sé más. Pero no, el mismo paciente nos va enseñando cómo debemos de irnos comportando con ellos, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es importante, pero sí, a veces dan ese tipo de retos y bueno, pues hay que seguirle la corriente, ¿no? Porque sí, no vamos a estar, ¿cómo que no sabe? ¿Que no ve televisión? Bueno, o que no ve el cine, o que no comentan sus compañeras de clase y dice, ay, tienes espinillas, tienes acné. Bueno, pues fue un caso raro, ¿verdad? Pero les comento porque pasa eso, ¿no? Entonces, el acné, pues, como les digo, es un padecimiento extremadamente popular y obviamente que interesa mucho a la gente joven, porque como van a ver, pues no nomás ocurre en la gente joven, pero la mayoría de los pacientes son de una edad, incluso desde los 12, desde la preadolescencia hasta después, ¿verdad? Y obviamente cuando empieza a salir una espinilla, pues siempre se asusta el preadolescente y dice, aunque aquí él no es precisamente la acción esta de una espinilla, pues me gustó, sino más bien porque se rasuró y se cortó, ¿verdad? O no se cortó, pero al menos le ardió cuando se puso la loción. Bueno, entonces, acordándonos de la anatomía del folículo pilosebáceo, nomás ahí hay que cambiarle el nombre al Propionibacterium agnes por Cutibacterium agnes, que ya tiene varios años que se cambió en la nomenclatura, pero si lo ven como P. agnes, es que era Propionibacterium y ahora es Cutibacterium. Acordarnos de la composición lipídica, esto a veces ha encontrado diferentes porcentajes, pero bueno, esto es de lo más de lo último. Y hablamos que la composición de la secreción sebácea, pues los triglicéridos están en el 43%, los ésteres de ceras el 26%, los ácidos grasos libres 15%. Estos son muy importantes porque cuando hay acné aumentan y es uno de los poderes que da una irritación a la glándula, y el escualena 12%. Entonces, con esto sería un equilibrio adecuado para la composición lipídica de la secreción sebácea. Hay que acordarse de que el acné pues, es un padecimiento inflamatorio de la glándula sebácea. No es una infección a pesar de que haya bacterias, ¿correcto? ¿Por qué no es una infección? Porque yo digo que no es una infección, aunque hay quien de repente dice, ay, y he oído de colegas que dicen, no, es que ya se le infectó. Bueno, si le infectó es porque se puso estafilococos, ¿verdad? O estreptococos. ¿Por qué no es una infección como tal? Ajá. Sí, hay aumento del sebo, obviamente, sí, pero ¿por qué no es una infección? ¿Por qué el Cutibacterium no decimos, están produciendo una infección? ¿Qué le falta para que sea una infección? Si hay proliferación, el Cutibacterium agnes existe en todas.
nosotros, ¿correcto? Es una bacteria comensal de la glándula sebácea. Ahí vive feliz y contento. ¿Que se reproduce más? Pues sí, pero ¿qué le falta para hacer una infección? No se puede, no se puede contagiar, muy bien, no se puede transmitir, ¿correcto? No te lo puedes llevar de aquí a acá como el impétigo, de la cara al muslo, por ejemplo, ¿sí? Para nada. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la glándula sebácea que hace que se reproduzca. Y claro está, pues que si hay una reproducción anormal, pues eso va a traer consecuencia un proceso inflamatorio. Pero nunca vas a poder contagiar un acné a otra persona, ¿correcto? Entonces, no es propiamente una infección. Entonces, van a ver cómo va cambiando esto, ¿verdad? Cuando empieza uno a estudiar el acné, pues sí, tenemos algunas cosas, pero cada vez es más complicado. Cada vez se complica más con los conocimientos que se van teniendo. Y claro, buscando algo más adecuado en el tratamiento. Hay un aumento en la cohesión de los queratinocitos acumulados en el linfnodíbulo, o sea que esa, esa cohesión de los queratinocitos quiere decir que se juntan y se pegan. Hay una secreción excesiva de sebo y alteración de su composición. Acuérdense que dijimos los ácidos grasos libres son los que aumentan bastante. Y eso tiene influencia androgénica por la testosterona y la epiandrosterona. Entonces, esto es muy importante. O sea, ya hay algo en el paciente que le pasa, ¿correcto? Algo innato, algo que puede ser hereditario o que puede ser individual. Y obviamente, si la glándula está inflamada y está cerrada, ¿quién prolifera? ¿Qué tipo de bacterias proliferan en una parte cerrada? Los anaerobios, y el Cutibacterium acne, pues es un anaerobio. Aunque participan algunos otros, pues el principal es el Cutibacterium acne. Entonces hay una inflamación dérmica periglandular. Estos mediadores inflamatorios, como siempre son las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa, y un aumento de las lipasas y los ácidos grasos libres, ¿verdad? Entonces, ahí están los ácidos grasos libres. Y de las lipasas tenemos la neuraminidasa, los sulfatasas, las proteasas y porfirinas. O sea que hay un aumento de, no, ya no nomás es una cosa, sino son muchas cosas que como están. Y puede haber una herencia, ¿verdad? Se habla de una herencia autosómica dominante para ser poligénica. Y claro, vemos pacientes que no tienen antecedentes aparentes de acné, pero los que generalmente tienen un acné un poquito más importante, siempre, casi siempre tienen que la mamá tuvo, el papá tuvo, los tíos, el abuelo, a veces no conocen el papá o la mamá, digo mal la mamá sí, pero el papá a veces no lo conoce. Entonces, pero generalmente esto no siempre va a ser hereditario, esto es importante, claramente ya en la práctica. Pero sí muchas veces, y a veces son acnés más severos los hereditarios, como tal. Incluso gente que tiene piel más clara, tienen más problemas en ocasiones que la gente mestiza. Y vean todo lo que ya se conoce, es un montón de cosas que pasan en el acné. Como es un padecimiento tan frecuente, pues se estudia bastante y hay una oxidación de las escualenas bioporfirinas, la producción de ácidos grasos libres secundarios, las lipasas, ya lo habíamos dicho, el biofilm de Cutibacterium acne, que actúa como pegamento, que es lo que tienen las bacterias, y entonces pegan a la pared fácilmente, y un aumento de producción de sebo de deficiencia de la secundaria del ácido linoleico, y un aumento de la producción de interleucinas en la primera, perdón, o por los queratinocitos, y producción de citoquinas y proteínas. O sea, un montón de procesos que por lo tanto van a dar
un proceso inflamatorio, ¿verdad? Entre más se, se persista. Y obviamente, pues esto va a variar en cada paciente. No es el acné es muy, como decían, acné polimorfo, pues sí, porque tiene muchas formas y, y el paciente puede tener nada más en la frente y el otro paciente puede tener frente, cara, pecho, espalda, hombros, cuello, ¿correcto? Entonces va a variar mucho y eso pienso que tiene que ver con mucho con la genética de cada persona, de cómo se le produce su acné. Por eso el acné es variable completamente, ¿verdad? Entonces se los explica uno al paciente. Ay, que es muy variable en cada persona y no va a ser igual en cada persona y no siempre igual en la respuesta terapéutica. Pero también las hormonas influyen en el acné. Antes obviamente se sabía que los andrógenos eran los principales, pero también se sabe que algunos estrógenos, en ocasiones, que la hormona de crecimiento influye y actualmente se le da mucho valor a la insulina y al factor del crecimiento similar a la insulina y esto tiene que ver mucho con la dieta del paciente, como lo vamos a ver. Les dejé estudiar dieta, después les voy a preguntar. Las melanocortinas de los glucocorticoides, obviamente, ya conocemos las reacciones por la toma de los esteroides que producen lesiones acneiformes, no es propiamente un acné. Hormona liberada de la corticotropina y la melanocortina, o sea, son un montón de hormonitas que nos hacen que influyen en el acné y no nomás los andrógenos. ¿Cuándo qué? Perdón. Esto es incremento generalmente. Ajá. Cuando empieza a aparecer, cuando habla su compañera, para los que están en casa, de que el aumento premenstrual del acné, pues se debe porque disminuyen los estrógenos y aumentan los progestágenos. Precisamente. Sí, y no a todo el mundo, no a todos los pacientes les pasa. Entonces digo que es muy variable. Pero también no nomás el Cutibacterium a veces funciona, sino que influyen otros, como el Propionibacterium granulosum, el Staphylococcus no aureus, que es generalmente el Epidermidis, Micrococcus, los corinoformes anaerobios, la malacesia, que se acuerden de la malacesia, y el Propionibacterium bacteriófago, que también aumentan más todavía el problema. Entonces, obviamente el Cutibacterium es el principal, pero influyen más otros microorganismos y entonces por eso a veces no siempre la respuesta a los tratamientos para disminuir Cutibacterium funciona como tal. Acuérdense que malacesia tiene que ver mucho y por eso también puede, a veces los pacientes de acné tienen dermatitis seborreica y acné. Entonces, el acné tiene factores multicausales. Tiene microorganismos, tiene hormonas, tiene factores inflamatorios. Los genes, obviamente, tiene que ver mucho. Factores externos, lo que se pone el paciente. Ajá. Y trastorno, y obviamente el trastorno de la caracterización. Y esto influye para que dé el acné como tal. El diagnóstico, pues es evidentemente clínico. No necesitamos hacer biopsias. A veces, cuando es muy persistente, de repente hubo un trabajo de una doctora de Puebla, que fue mi R1. Hizo un trabajo de cultivos de acné y encontró muchos gram negativos que no en esos pacientes. Raro, ¿verdad? Pero bueno, no sé qué más fin tuvo ese
ese estudio, pero pues quién sabe qué es lo que pasó como tal. No he visto otro estudio igual a ese. El hecho es de que en ocasiones cuando el tratamiento no funciona, a veces hay que hacer un cultivo y a lo mejor sí encontramos un proceso infeccioso. Pero la mayoría de las veces es lo que estamos hablando. La topografía es muy diferente en cada persona. Como les digo, pues hay quienes tienen nada más, los preadolescentes empiezan casi siempre en la frente. Pero hay gente que lo ves tú y, a ver, es que tengo un acné. Le vemos la cara y está limpiecita la cara. Pero se descubre el tronco y, oh, sorpresa, está lleno, ¿verdad? Ujú. O nada más me está saliendo el acné en tal lado, ¿verdad? Nomás me sale en el pecho, etcétera. La evolución, pues es crónica y hay que ver desde cuándo. Y el uso diario de otros tratamientos, pues obviamente ver que si no hay un medicamento que no le esté produciendo un acneiforme. ¿Qué medicamentos producen aparte de los esteroides acné? Pues varios, ¿verdad? Entre ellos, ¿cuál es después de los esteroides, cuál sería uno muy frecuente? ¿Los qué? No. A ver quién se quiere ganar medio punto acá. Dimas. Anticonceptivos. ¿Los qué? Anticonceptivos. Las hormonas sintéticas. Ese es uno. Medio punto. ¿Y qué otro? Sí, bueno, pues es lo que mismo que produce. Es lo mismo que está diciendo. Hay otro importante. Por ejemplo, los que utilizan esteroides para... No, bueno, aparte de los esteroides, hay otro. Las vitaminas, la B12 principalmente, ¿correcto? Que me sentí muy mal, estoy muy débil. Y el doctor me recetó sus ampolletas de vitamina B12 para que se ponga muy al tiro. Ah, bueno, pues. Y luego se llenó de acné, ¿verdad? Bueno, son lesiones acneiformes. Bueno, esta gráfica me gusta porque está representando en forma de dibujo y en forma clínica cómo se ven las lesiones de acné. Primero vemos las lesiones de los comedones tempranos, que son los comedones cerrados, que se llaman. Estos comedones cerrados más bien se parecen a los quistes de Emilio, pero empiezan a aparecer. Después ya aparecen los abiertos, que son los puntos negros, que se conocen prácticamente como barros, algunos dicen, luego les llaman diferente las personas. Entonces, son los comedones ya abiertos. Todavía, aunque ahí aparece un poquito de inflamación, no hay proceso inflamatorio. Hasta que sí empieza a haber proceso inflamatorio, entonces aparecen las pápulas y las pústulas como inicio, ¿verdad? Y lesiones ya más profundas, con una destrucción más importante del folículo pilosebáceo, son los que se llaman nódulos o quistes. Realmente no son pseudoquistes porque no tienen una cavidad cerrada por una cápsula, pero bueno, parecen ese tipo de lesiones. Están ubicados y en la glándula sebácea, obviamente, y puede ser muchos o pocos. Y de esto va a depender la gravedad del acné. Traigo dos clasificaciones, siempre les digo. La primera es la clasificación de la Academia Americana de Dermatología y la segunda es la de latinoamericana. Se parecen mucho. Y tenemos que la clasificación norteamericana dice hay un acné no inflamatorio, son los comedones abiertos y cerrados, y hablan de leve, poco, dependiendo del número de comedones, ¿verdad? Abundantes, medios, y a veces es ojos de buen cubero. Hay quien dicen, pues que hay que contarlos, ¿no? Pues
Es difícil contarlos, ¿verdad? Estarle, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Se nos va la consulta de todo el día a veces, ¿no? Entonces, pero más a ojos bueno, tiene algunos comedoncitos, pues es leve, ¿no? Tiene un poquito más, pues es moderado y está bien lleno, es severo, lo ve uno. Más o menos podemos hablarlo así. Del inflamatorio, pues leve, pápula, uno que otra. Ay, me salió 1, 2, 3. Pues es leve, no te apures. Hasta no necesitas tratamiento. O unas cuantas, pues ya que le está dando problema, pues sí, es leve, pero de todos modos hay que darle el tratamiento. Moderado, mediana cantidad, igualmente severos, cuando hay numerosas pápulas, incluso pústulas y nódulos, y entonces ya hay muchas lesiones. Y las variantes del acné, que es un acné muy severo, acné fulminans, que es un proceso de inflamación sistémica, ya hay artralgias, ya hay fiebre, y ya hay necrosis de las lesiones, en ocasiones, que es muy raro verlo. He visto muy pocos casos, contamos con los dedos de una mano. Y el acné conglobata, donde hay un problema completamente de todos los tipos de lesiones, que obviamente pues es también muy claro y se les queda mucho al médico de primer contacto ese acné conglobata. La clasificación de la GILEA, que son el grupo ibero-latinoamericano del estudio del acné, y obviamente esto es importante porque pues estos estudios se hacen en base a el patrón que ocurre en Latinoamérica y no tanto como el patrón que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en otro lado. Entonces, hablan de según la edad de la presentación. Entonces, el neonatal, de los 0 a los 30 días, el de lactante del 1 al 24 meses. Entonces, estamos hablando ya, allá en los niños, a los bebés, sí, pues sí hay. Pero ya es otro tipo de cosas. Eso se va a remitir prácticamente como tal. El infantil, que es raro, por ahí vamos a ver algunos casitos de 2 a 7 años. El preadolescente, que ya empieza a dar más problemas, de 8 a 11 años. Y el adolescente, de los 11 a los 24 años. Y ya si se presenta más de los 24 años, es que tiene un acné del adulto. Oiga, aparte de vejez, viruelas, y miren, ya todavía tengo acné, o me está saliendo el acné, y ya tengo 30 años, 35. Bueno, pues tienes un acné del adulto, ¿no? Y eso a veces ocurre más en mujeres. Aunque los conglobatas ocurren más y los más severos ocurren mucho más en hombres. Y no es un acné de repente de edades mayores, sino ocurre desde que ya son adolescentes y siguieron con su acné y tienen 40 años y siguen con su acné. Según la lesión predominante, el grado de severidad, comedónico, papulopustuloso y nódulo quístico, es muy parecido a lo que se clasificó en la otra. Y en las formas especiales, que son iguales a las de la clasificación de la Academia Americana, que son el fulminas y el conglobata. Ahí dice leve, menos de 20 elementos, moderado de 20 a 50, pues más o menos como les digo, ojo de buen cubero. No nos estamos contando, tiene 51 y es severo. Es un tanto impráctico para mí. Es que me faltó contarle los del cuello, atrás del cuello, que no se lo olvidó. Bueno, pues ya es más severo. Bueno, todo depende de cada cosa, pero bueno, es importante reconocer. Claro, claramente se ve a veces cuando es severo. El otro día le decía a un paciente, tienes un acné moderado en cuanto a su tipo de lesiones, porque tenía comedones y algunas pápulas, pero tienes un acné severo en cuanto a la extensión. Lo tienes en la frente, en las mejillas, en el pecho, en la espalda. Entonces a veces
Es cuestión también de mucho criterio de lo como estás viendo al paciente. Cada paciente es diferente. Siempre les explico, bueno, pues el acné es muy variable. ¿En qué es variable el acné? Ustedes me lo pueden decir. En la forma de lesiones, en el tipo de lesiones. Entonces, bueno, que van desde puntitos y les digo bolitas, bolas, bolototas y cosas peores. En el número de las mismas. ¿En dónde están? Hay quien los tienen más en la frente, hay quien los tiene en la espalda y como todos. ¿En qué es otra cosa de variable del acné? La edad en que se presenta. Hay quienes lo empiezan a tener a edades muy tempranas y hay quienes a los 18 años se les quita. Y hay quienes los presentan después de los 20, ¿sí? Y hay quienes todavía después de los 30 les persiste. ¿Ok? Así es de variable el acné. Entonces, por eso los tratamientos a veces son un tanto individuales. Y claro, a veces podemos hablar de tratamientos, de lineamientos en los tratamientos, pero cada quien hemos tenido alguna experiencia, la experiencia personal, ya de tantos pacientes de acné que hemos visto, a veces sí podemos decir, yo prefiero tratarlo de esta manera, y a lo mejor va con a otra persona y dice, no, yo lo prefiero tratar luego de otra. Entonces es bien variable en ese sentido, pero generalmente, pues como van a ver, pues los tratamientos muchas veces son los mismos de hace muchos años. Incluso como tal. Vamos a ver casos clínicos. Ahora no empecé otra vez también con casos, pero lo podemos ver. Vean ustedes cómo aparecen las lesiones de inicio en la preadolescencia. Esta pequeña que tiene sus puntitos, dice, ya tiene espinillo, está preocupada y es en la frente. Tiene algunas lesiones. Tiene muchas lesiones, así como dice, tiene más de 50, pues sí tiene más de 50. Ya se veró, pues por eso es tan variable el decirlos. Vean ustedes estas imágenes de la misma niña y otra niña, son los que presentan diferentes. Ya en el adolescente ya empieza a verse este tipo de problemas, de ser más comedónico a ser papulopustuloso, ¿correcto? Y ya empieza a ver lesiones en otros lados. Vemos más casos, más fotos, pues son las fotografías de muchos pacientes que pues lo que podemos ver de diario, ¿verdad? Esta es interesante, la de la caricatura de arriba a la derecha, porque así se puede ver el adolescente. Tiene unas cuantas, pero él se ve que está lleno, ¿verdad? Y le preocupa mucho. Pero hay quienes no les preocupa. A veces a quien le preocupa es a la mamá y lo lleva. Y entonces, y aunque sea mayor de 18 años, lo lleva el paciente, sobre todo al hombre, más que a la mujer, la mamá la lleva. Ahora con la cosa de la pandemia, que nomás admitimos, si es adulto, ya nomás admitimos una persona en el consultorio para no tener tanto CO2 en el consultorio, pues luego las mamás dicen, es que yo quería hablar con usted, doctor. No se apure, ahorita la paso. Aparte, ya que salga, pues así pasa. Ok. Entonces, vean ustedes, este paciente ya empieza a tener lesiones inflamatorias importantes. Ya podemos decir que empieza a tener nódulo. Y aquí tenemos muchos comedones muy grandes, a veces abiertos y cerrados. Y vemos a veces esto, ¿verdad? En la concha de la oreja, un montón de comedones. Cuando empieza el curso, les paso una imagen también de esto. ¿Qué es el comedón? Bueno, pues ahí lo representan casi siempre en la oreja.
Y esto se habla de que el paciente va a tener un problema más severo. Puede ser, pero no es frecuente que lo tengan en este punto. Cuando nos llegan así, pacientes con muchas pápulas, pústulas, como que algo está pasando, que algo se está poniendo. Y muchas veces son esteroides tópicos. Y entonces aumenta de una forma impresionante el acné. Ahorita vamos a ver algunos casos. Y seguimos viendo muchos casos como nos pasan en la consulta. Y acné que ya tiene lesiones importantes que van a dejar cicatrices. ¿Qué es lo que deja las cicatrices? Pues las lesiones inflamatorias. Los puntos negros no dejan cicatrices. Salvo que se los expriman, ¿verdad? Que el paciente se los esté exprimiendo. Más lesiones papulopustulares, a veces no presentan así como estas fotografías, casi comedones, sino casi todas son lesiones inflamatorias. Y este es un acné córtico estropeado. Entonces vean ustedes las lesiones un poquito diferentes. Ya son plastrones o placas papulopustulares eritematosas, con fondo eritematosas. Ya no es las lesiones tan individuales. Y que podemos verlas también en este caso. Como estas placas muy especiales. Ya cuando los veo así, te está poniendo en algo. Y a veces aparecen con muchos comedones también. Acabo de ver una paciente. ¿Qué te has puesto? Y pues Barnicil, acuérdense del cóctel de la ignorancia, ¿verdad? Que se usa tanto. Era una paciente que trabajó en una farmacia. Que trabajaba en una farmacia, ya no trabajó. Vemos unos casos en los labios con lesiones más inflamatorias que duelen mucho en esa área. Un nódulo quístico y ya empieza a traer más lesiones en la espalda, que pueden estar algunas lesiones o muy llenos de la espalda, es impresionante. Lesiones impresionantes como una acné conglobata de este tipo. Comedones gigantes que pueden tener puentes y que pueden ser como en esta área, con puentes, o sea, se comunican un comedón con el otro. Estos, bueno, pues sí, tratamos de irlos sacando. No se ven con frecuencia estos acnés, son los acnés con menos frecuencias. También muy llenos en la espalda, en el pecho, en los hombros. O este que es un acné fulminans, que el paciente también puede tener alteraciones generales, ¿verdad? Y que requiere tratamiento ya importantemente. Aparte, en estos casos sí a veces o le damos esteroides orales para la inflamación tan terrible, ¿verdad? Que tiene. Una acné ya cicatrizal que dejan lesiones desde hipertróficas hasta queloideas o lesiones deprimidas, atróficas, obviamente, más lesiones, o lesiones muy importantes con edemas importantes, unos más severos. Vean ustedes este acné conglobata también importante, igual otro. Que esos son los que afortunadamente no son tan frecuentes en nuestro medio. Es muy raro tener una biopsia del acné, o no hacemos biopsias. Pudiéramos hacer, como les decía la doctora, a veces un cultivo cuando no hay una respuesta muy adecuada y vemos cómo tenemos esta inflamación, que ya hay destrucción del folículo en esta área, ¿verdad? El acné, pues, es un padecimiento muy comercial, definitivamente. Sí, diario va a aparecer algo sobre el acné en la tele. Y en el internet no se diga, ¿verdad? Ponen acné y aparecen páginas y páginas, páginas y páginas. Como siempre les digo, si quieren ver algo sobre acné, busquen los capítulo.edu o los PDF que vienen adecuados. Hay mucha literatura sobre el acné, entonces pueden fácilmente leer en el internet cosas realmente que, que son un poquito más científicas que muchos de los que vienen en el internet, que
¿Qué sirve esto para el otro? Que no te hagas esto, que esto elimina el acné, y etcétera. Bueno, pues esto es muy comercial y obviamente pues se trae, ¿verdad? Siempre les digo a los pacientes, no tenemos varita mágica. No con esto se te va a quitar el acné así como que de la noche a la mañana. Tienes que tener paciencia para el tratamiento y para la continuidad del mismo. Y otra forma, pues, tu acné como tal. No tenemos un medicamento, por eso también, que cure el acné como tal. Siempre puedes recidivar y el acné es altamente traicionero. ¿Por qué? Porque ya le dimos tratamiento, su piel está muy bonita. Y llega a los 2 años, doctor, otra vez ya me salió. Ya no hay ya es lo mismo. A ver, preguntan. Que, por ejemplo, ese medicamento no puede ser de uso prolongado. Ahí, por ejemplo, cuando ya el paciente ve que, por ejemplo, desapareció el acné, ahí que se libera el tratamiento. El mantenimiento del mismo con algunos otros productos, pero obviamente sí se puede prolongar el uso de la isotretinoína, siempre que no te pases por 150 miligramos por kilo. ¿Correcto? Y puedes durar 1 año con isotretinoína a dosis bajas sin ningún problema. Ahorita ya después vamos a hablar de algo del tratamiento. Preguntaba eso, que estaba tomando isotretinoína el paciente y ya casi prácticamente no tiene. ¿Qué sigue? Bueno, pues hay que vigilarlo. Hay medicamentos tópicos que se pueden utilizar y que, como el tiempo, pero hay gente que tomó. Y también podemos decir que de repente hay pacientes que les hemos dado el tratamiento y no precisamente isotretinoína. Y llegan después, no, pues con lo que me dio se me quitó, doctor. También puede coincidir el tratamiento con el declive del acné como tal. ¿Correcto? Esto es importante. ¿Qué se me quitó con eso? Ah, pues sí. A lo mejor influyó mucho. Pero también influye que ya no, tu acné no va a seguir. Llega una edad, es que yo tuve acné. La mayoría de los casos, si le preguntan a un adulto, ¿tuviste acné? Ah, sí, sí tuve acné. Y me dio un tratamiento y mejoré, pero de repente se me quitó. Ya no me volvió a salir. Es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, pero como tal, no. Como tal decimos, o sea, con esto se te va a quitar y ya nunca te va a volver a salir. No podemos decirlo como tal. Vamos a hablar un poquito, vamos a descansar y vamos a hablar de lo que se usa en el acné. Entonces vamos 5 minutitos, por favor, de descanso. Ahí en casa están muy callados. Esperaba más preguntas, pero al ratito. Bueno. Salgo de la pantalla un rato. Ánimo, ánimo. ¿Y cómo se acomodaron para el examen? Así, nada más estas filas las colocamos. ¿Cómo? Estas filas, las plumas acá. Sí, yo te cuento, nos amañamos de las páginas, después que se copiaron, cada examen y ya. Yo quiero pensar que nadie copió. No puedo ver un examen. Sí, pero bueno, y no de menos de un minuto por preguntar. No, me pegamos.
Entonces, no cuesta 10, 9, Algo más en casa o algo más. luego nos enteramos de que varios exámenes van a ser. Creíamos que no iba a ser nada, solo la etapa. Como que Igual yo. no, ¿sabes? Yo no siempre voy a hablar del Porque cambiaron el servicio para Ouch. y luego ¿No llega la gente del hospital? como las reales comí ya no me quedo. Bueno, para pero no vamos ¿Ubicas el castillo? ¿Por qué la favorita de mi morra? Es como una de las tan bonita. Ay, no sé lo que estoy haciendo. Yo voy a la pareja. Yo voy ya estoy empezando primero con el segundo caso. Es que en el segundo caso, literalmente yo te dice, esa, y te dice, ajá, como, ¿cómo investigas como, cuál es el tratamiento que seguirías? ¿Qué pasa? Una exacerbación, ajá, y son cosas que aquí ya no tengo que decir nada, no tengo que ver lo que quiero y te dicen todo. Porque está mal. En serio, yo solamente quiero terminar de feliz de la vida. O sea, no es tan complicado los estamos si no las ven. No sé inglés. No sé inglés. Ajá. No te puse en la clase. Yo digo que no se lo pasa tampoco. Yo digo que no las peritas con eso. Entonces, tampoco las peritas. Pero digo que no llegas. Está en mi cama y no se quedó. Ah, yo también. Pero no por eso. Porque ir a ver los extraño. A las 2, a las 12. 11:30. Ustedes duran como 2 horas. 11:30, pero de ahí tiene que llevar a los más. Tenemos fotografías y que llevar a los más a ver. Pero se presentó mi carro y resulta que no tenía agua. Pero necesitamos que se
Y de ahí llegar a Alex. De ahí llegar a casa. Yo soy muy malo administrando. Estadio. Es que no es que sí, pero yo la cabeza yo no sé qué es. Yo solo soy un Uno de mis tíos fue de los de la segunda generación que llegó de fuera. Hicieron fuera. Ajá, sí. ¿De dónde es? ¿Cómo se llama? El doctor Reza. ¿Cómo? Reza Chávez. Reza Chávez. Pediatra. Sí, ya. Uy, sí. Ajá. ¿Cómo no? Ya, tomen asiento acá los que están en casa, despierten, ya vamos a empezar otra vez. Y acá, ya tomen asiento, seguimos. Ya nos pasamos de tiempo, bueno. Jóvenes. Ya, siéntate. Vamos a continuar, yo voy a continuar. Si ustedes siguen hablando, ahí siguen. Bueno, este cuadrito nos trae más o menos lo que se utiliza y qué es lo que actúan generalmente los medicamentos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿quién actúa en hiperproliferación folicular? Pues están los derivados de la vitamina A, que son los retinoides tópicos, y los sistémicos, como la isotretinoína. El ácido retinoico fue el primer retinoide tópico que se fabricó desde hace muchos años. Y después, los sistémicos, la isotretinoína, se empezó a dar a finales de los años 80. No se dice 80, porque no estamos en Estados Unidos, se dice 80. Es decir, los del radio que dicen, música de los 80s, 90s, no. Son 80 y 90, ¿correcto? Entonces, eso es algo aparte. Bueno, en los años 80 salió la isotretinoína y después de la isotretinoína no ha habido otro medicamento como tal tan importante como la misma. Los queratolíticos que se usan desde hace muchos años, como con los beta hidroxiácidos y los alfa hidroxiácidos, el beta hidroxiácido es el ácido salicílico. No es la aspirina. Dice, ponte aspirina para el acné, porque es ácido acetil salicílico. Ya esa acetilización ya dice que no es queratolítico. Pero hay gente que lo receta así. Entonces, es ácido salicílico, generalmente del 1 al 3% que se utilizaba. Vienen fórmulas en su libro. Si algunos productos tienen ácido salicílico, generalmente el producto cosmético lo tiene el 1%. No es muy queratolítico a esa concentración. Los alfa hidroxiácidos como el ácido glicólico, que por ahí lo encontrarán en muchas fórmulas.
de tipo cosmético. El ácido acelaico, que tiene un cierto grado de tratamiento de mejoría con la hiperproliferación folicular, pero no tanto como nosotros. Incluso la terapia hormonal puede actuar en esta hiperproliferación. Para el aumento de sebo están los retinoides sistémicos. Si alguien tomó isotretinoína, cómo se le secó la piel. Y la terapia hormonal también. Para la proliferación del Mycobacterium acne, pues tenemos el peróxido de benzoilo, que afortunadamente, aunque solo nunca se debe dar, pero este ya es viejísimo y detiene la proliferación del proliferar y no ha tenido resistencias. En cambio, los tratamientos antibióticos, claro que sí. Los tópicos como la clindamicina y la que ya no hay, que es la eritromicina, sí la hay en fórmulas magistrales en algunos laboratorios especializados en eso. Y también funciona el ácido acelaico. El problema del ácido acelaico en México para el acné es que viene una presentación en crema que no es muy adecuada para el tratamiento, pero en otros países como en Europa, sí, el ácido acelaico viene en otras formulaciones y funciona bien. Y para los factores proinflamatorios, también actúan los retinoides sistémicos, los antibióticos orales. Los antibióticos orales que se dan para esto, no nomás actúan contra disminuyendo el Cutibacterium, sino actúan también en la inflamación. Y por eso se dan tiempos largos y a veces dosis que se llaman dosis no antibióticas, sino nada más antiinflamatorias, que no se usa mucho aquí en México porque no hay la presentación adecuada. Y el ácido acelaico. Entonces, este cuadro es muy importante para saber cómo actúan y dónde actúan cada uno. Aunque los retinoides sistémicos, como la isotretinoína, indirectamente van a disminuir la proliferación del Propionibacterium acne. ¿Por qué? Porque actúa indirectamente el retinoide sistémico en la proliferación del Cutibacterium acne. Todavía tiene P. Porque disminuye la ¿Por qué secreción de actúa sebo. la isotretinoína? Ok. Ajá. A ver, allá en casa, y aquello me dijeron una buena razón, en casa. Ya los quisiera tener aquí todos. Bueno, si disminuye la secreción de sebo, pues obviamente el Cutibacterium no va a tener alimento, como quien dice. Y entonces por eso también va a influir indirectamente en la proliferación del Cutibacterium acne. Entonces tenemos todos estos, ya nombramos cada uno. La resorcina también es un queratolítico y lo usamos de vez en cuando en fórmulas. Yo que me formé usamos muchas fórmulas en mis tiempos de residentes, pues sabemos muchas formulitas que en ocasiones algunos otros dermatólogos más jóvenes no las usan mucho. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Pero tenemos todo el tratamiento. Desgraciadamente, a veces los medicamentos son tan caros que no son para el alcance de todos. De los retinoides tópicos, primero fue la tretinoína, pero aparecieron otros medicamentos a la lapalene. Ya está uno nuevo, ahorita se me va el nombre, de estos retinoides de tercera generación que va a ser. Y el tazarotene lo tuvimos en México, pero no lo quitaron, como quitan muchos de los medicamentos que parecen, y qué bueno que hay tazarotene. Era muy potente, pero eran más irritantes. Estos son muy irritantes. Si no los sabemos poner, van a causar irritación. El adapalene tiene menos irritación que la tretinoína. Y es un muy buen producto también para el mantenimiento.
Entonces es importante que viene a 2 concentraciones, al 1% y al 3%. ¿Cuáles son los efectos de estos retinoides tópicos? Disminuyen la cohesión de los corneocitos, alteran el microambiente del microcomedón, por eso también indirectamente actúan contra el Cutibacterium, resuelve los comedones maduros. Antes se creía que no, tiene las lesiones inflamatorias, no le ponga retinoides porque le va a inflamar más, ¿no? Lo resuelven más rápido. Previene el desarrollo de nuevas lesiones y mejoran la penetración de otros fármacos. Estábamos hablando de los tópicos, la tretinoína tópica. Acuérdense que son derivados de la vitamina A. De la terapia sistémica tenemos las tetraciclinas. La tetraciclina como tal, que la oxitetraciclina, pues ya no se usa. Aparte que tiene que darse en ayunas, produce más malestares de tipo sistémico. Y las otras 3 son las que usamos más. La doxi es la más usada, la doxiciclina. Tiene un poder antiinflamatorio muy adecuado, una buena tolerancia. Se puede dar hasta 2 meses, 3 meses máximo, con dosis no tan altas como si fuera un cólera, por ejemplo, que tuviéramos que darla a 200 miligramos diarios. La aminociclina tiene un poder antiinflamatorio muy adecuado, pero tiene muchos efectos secundarios. Incluso en países como Francia no se usa mucho la aminociclina. A algunos colegas les gusta mucho la aminociclina, a mí no tanto por esos efectos secundarios que tiene. Y también aparece la limeciclina. Esta es la última de las tetraciclinas que ha aparecido en nuestro mercado y que también tiene mejor tolerancia que las otras 2. Quizá a alguien no le guste porque no tiene un medicamento, un proceso antiinflamatorio tan bueno como la doxi, pero pues es una opción de tratamiento muy buena. También otros medicamentos, pero nada más como antibiótico, no como antiinflamatorio, están el trimethoprim con sulfa. Los macrólidos, bastante utilizados, sobre todo en niños, como la citromicina, que es la principal que se usa. Y la clindamicina oral también se ha utilizado. No obstante, la clindamicina oral puede producir daños importantes, puede producir colitis ulcerativas por proliferación de Clostridium difficile. Entonces, no debemos utilizarla como en forma oral tan fácilmente para esto, ¿verdad? Salvo que no hay otra opción. Hablando de la clindamicina tópica, nunca debemos de darla sola. Ya tiene muchas resistencias, por eso desapareció la eritromicina tópica, por tanta resistencia. Entonces ya actualmente, bueno, pues nunca lo utilizamos en forma sola la clindamicina, siempre combinada con peróxido de benzoína. La isotretinoína es un isómero del ácido retinoico, que es el ácido 13-cis-retinoico, disminuye la actividad y la diferenciación y la proliferación de los erocitos basales, estimula la apoptosis del queratinocito, lo que lleva a la normalización de la queratinización y la inhibición de la generación de comedones y la disminución de producción de sebo, como ya se había dicho. Entonces es un medicamento bastante útil. ¿Cuál es el problema de la isotretinoína? Pues los efectos secundarios. ¿En qué se usa como tal? ¿Cuál es la indicación importante de la isotretinoína? Y aquí dirán, pues es que a mí me dieron isotretinoína desde que me salieron los puntitos negros. Bueno, ya es cuestión personal. Pero así las indicaciones importantes es el acné severo, obviamente. El acné moderado que no responde a la terapia convencional. El paciente que tiene tendencia a la cicatriz. ¿Estás dejando cicatriz? Dale isotretinoína pronto antes de que se vuelva más. Pacientes con seborrea excesiva y cuando tienen una depresión importante severa o una dismorfofobia. ¿Qué es una dismorfofobia? Allá en casa, están muy callados. Ya despierten.
¿Qué es una dismorfofobia? Sí, haz de cuenta que me salió unas 2 espinillitas y me veo fatal, ¿correcto? Obviamente, entre más, pues peor. Y eso causa también depresión. Entonces, me estoy viendo lesiones, pero el trastorno es mucho más de lo que veo. El trastorno emocional es mucho más de lo que veo. Esa es una dismorfofobia, es una fobia a tener algo alterado en nuestra piel o en cualquier cosa, ¿verdad? O que hay hiperplasia sebácea, que es tan importantemente, haya mucha seborrea como tal, o que estén muy grandes, esas glándulas sebáceas estén muy grandes. Ese sería como tal la terapia sistémica, aunque actualmente pues se puede utilizar dependiendo ya de lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo un acné moderado que, que está muy extenso, pues, y que vamos a tener que darle. Llega un joven que tiene acné en la espalda y tiene acné en el pecho. Sabemos que nomás podemos mantenerlo 2 meses o quizá 3 meses con un antibiótico y mejora, pero le va a volver a salir. Entonces eso, le decimos, bueno, pues va a tener que usar isotretinoína. ¿Cuáles son los problemas de la isotretinoína? Pues hay muchos y pueden aparecer más. Claro que antes se daba la dosis de 1 miligramo por kilo de peso y se ponían muy mal los pacientes. Les salía mucho más al principio, entonces era peor. Y tenían muchos efectos secundarios, incluso a veces hasta un pseudotumor cerebri, o sea que se les aumentaba la presión intracraneal y tenían trastornos neurológicos. Y entonces se fue viendo que el uso de la citrotinoína no tendríamos que dar ese 1 miligramo por kilo de peso, sino que pudiéramos dar menos dosis, pero más largo el tiempo. Porque con esa dosis, pues las recidivas no eran tan frecuentes. Bueno, pero ¿qué sí nos da? Generalmente una queilitis, a todos les da queilitis, o sea, se les secan los labios, se les inflaman, hay que estarlos, a unos más que a otros, hay que estarlos manteniendo con bálsamos labiales, que hay de muchos tipos, desde los baratos hasta los muy caros. Se le seca la piel, no a todo el mundo. Prurito, muy raras veces. Las mucosas se secan y eso a veces puede en la mucosa nasal dar epistaxis. Entonces se puede utilizar el agua de mar. Ya verán cuando vayan a ver otorrino. Bueno, el agua de mar se utiliza bastante útil para esto. Si hay un problema hay un joven o una joven que tiene actividad física muy importante, que entrena y todo eso, le pueden tener mialgias. Rara vez un exantema, muy rara vez. El más importante de todos es la teratogenicidad, pero entonces es lo que luchamos sobre todo. Y llega una pacientita y pues se supone que todos debemos firmar, que firmen el consentimiento informado. Pero nos ha tocado, desgraciadamente, que se embaracen cuando están tomando su tratamiento. Me ha tocado 2 veces, afortunadamente, ninguno de los dos tuvieron problemas. Una chica que ya iba con unas dosis bien bajitas de su tretinoína y que de repente tuvo su embarazo y después de todos modos tenía oiga, y mi acné, ¿qué me voy a pasar con mi acné? Ya que tenía bien poquito, ¿verdad? Y lo que le preocupaba más que fuera tener un bebé con problemas tetatógenos. Y total de que no tuvo ningún problema. Entonces, afortunadamente las dos no han tenido problemas. Otra chica, una joven adolescente, y una persona conocida o hija de una persona, siempre la llevaba la mamá, conocida de mucho tiempo.
Y de repente ya dejó de ir, le dimos la isotretinoína y dejó de ir. Después de un tiempo largo, obviamente, llegó solita ella. Se me hizo muy raro porque siempre iba con la mamá. ¿Qué pasó? ¿Por qué no habías venido? Es que tuve un bebé. ¿Cómo que tú y estás tomando? Sí. Ah, cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, afortunadamente también su bebé bien, ¿verdad? Pero da una angustia esto. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con la teratogenicidad y hacer que firmen el consentimiento en la mayoría de las veces. Y obviamente si el paciente te dice, bueno, pues yo sí tengo relaciones o estoy casada, entonces tienes que darle primero tienes que hacerle prueba del embarazo y darle doble anticonceptivo, ya sea que se pongan el parche y usen condón, como tal. Incluso aún teniendo la salpingoclase, de repente da no sé qué de que se pudieran embarazar de esos casos que hay de embarazos como tal. Pues eso es en el hombro no hay mucho problema de eso. Entonces, van prácticamente cero, ¿verdad? Entonces, en ellos sí les damos más isotretinoína con más facilidad. En ocasiones sí tenemos anormalidades de lípido en el plasma. Es lo que más podemos decir que se presentan. Entonces, aumentan los triglicéridos. Mientras que sea un aumento leve, no hay mucho problema, aparte que lo llevamos con la dieta. Pero si aumentan mucho, sí les tenemos que suspender y darle a veces medicamento. Dime. Ahorita vamos a hablar de la dieta, pero sí, pero no por eso se les dice. Y no siempre, no necesariamente debe ser baja en grasa como tal. Más bien, yo sí siempre tengo la precaución de estarles haciendo exámenes. Hay quienes no. Y de repente sí, cuando ves y de repente, ay, los triglicéridos en 400, dices, ay Dios, esto está dando problemas. Entonces, obviamente ya los que tienen más tiempo, entre más tiempo tengan utilizando menos problemas. Rarísimo que afecta al hígado, pero siempre les mandamos a hacer sus enzimas hepáticas. Rarísimo, o sea, casi no hay reportes sobre eso, prácticamente. Pero la biometría y los lípidos y las enzimas hepáticas siempre se las mandamos a hacer, en general. Y hay veces hay cambios óseos, sobre todo en pacientes muy de temprana edad, ¿verdad? Pero estos serían los más o menos frecuentes. Hay otros, como por ejemplo, se habla mucho de la depresión con la isotretinoína, muy pocas veces se da, pero también tiene que ver mucho el trastorno que tenga el paciente psicológicamente, ¿verdad? Y también a veces tienen depresión por otras causas y les das isotretinoína y aumenta esa depresión. Entonces, también eso es importante en la plática de los pacientes con él. Estos son, ahorita vamos a ver, incluso hay un algoritmo que viene en la internet, lo pueden perfectamente bajar. Pero esto es lo que damos, ¿verdad? En una anecomedone, pues tenemos que buscar, si es leve, pues no necesitamos dar tratamientos sistémicos, ¿verdad? Hay isotretinoína tópica también, pero ya casi no existe, porque es mejor la tretinoína como tal que la isotretinoína tópica. El adapaleno es el que más damos porque da efecto menos irritativo. Hay que ser muy específicos para que se pongan el adapaleno adecuadamente, porque si no se ponen en grandes cantidades y les va a irritar. Cuidar los párpados, les digo, te pones en el párpado, se te pone el ojo, el párpado como globo, entonces mucho cuidado en esas áreas más delicadas, de poco a poco, pero es muy bueno el adapaleno para mantenerlo como tal. Otras como el ácido salicílico, ya lo hemos nombrado, los antimicrobianos, las combinaciones hijas con peróxido de benzoilo más esto, ¿verdad? Aunque el peróxido de benzoilo
Más el adapaleno, por ejemplo, causa bastante irritación, pero funciona muy bien, incluso en los pacientes con amnesio un tanto inflamatorios y que no pueden tomar medicamento, pues es la mejor combinación. Peróxido de benzoilo más adapaleno. Esperemos ya tener un nuevo retinoide después de cuántos años. Ya existe, pero todavía no nos llega a México. Combinaciones fijas, perdón, en el acné papulopustulosa, ya habíamos hablado, peróxido de benzoilo, o hay también combinación de deuteroetinoína o adapaleno más clindamicina, combinaciones con ácidos acelaico, y ya se puede utilizar algo, todo depende. Bueno, estos son retinoides tópicos y otros como tal. Como ven ustedes, cuando son muy leves, no está indicado de inicio como tal darles isotretinoína. No obstante, muchos médicos los dan desde un principio. ¿Ok? No. Eso ya es cosa de cada quien. No así como de los lineamientos generales. Ya en el acné papulopustuloso, entonces empezamos a dar antibióticos. O una terapia hormonal cuando hay un trastorno, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de la terapia hormonal. Y si no responde, la isotretinoína oral, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos todo eso. El acné hormonal, cuando vemos en una paciente, mujer, obviamente, no en el hombre, un trastorno hormonal. Aumento de importante de seborrea. El brote intenso premenstrual no es aquel brotecito que le salen 2 o 3 espinillitas más, sino es un brote más intenso, hay que buscar algo. El acné inflamatorio de la línea mandibular, esta parte de la mandíbula y del cuello nos puede indicar que hay un problema hormonal. Una aparición tardía del acné, o sea, en los pacientes, sobre todo en los pacientes adultos, después de los 25 más bien. Obesidad troncal, aquí es muy importante. Falla en el tratamiento convencional. Historia de irregularidades menstruales o historia del síndrome de ovarios poliquísticos también. Hirsutismo o alopecia androgenética en la mujer, ¿verdad? O alopecia androgenética de tipo femenino. Bueno, pues todo esto nos dice hay que buscarle qué problemas hay. Muchas veces las mandamos con el gineco o con el endocrino, dependiendo qué, para que les revise esto y a ver si no tienen, o les mandamos a hacer alguna prueba. Aquí tenemos un acné hormonal con hirsutismo, los cuales a veces ya no requieren un antiandrogénico, obviamente, y van a requerir también a veces, cuando hay obesidad, metformina. ¿Qué hormonas se utilizan para el tratamiento hormonal? Pues está el etilenilestradiol, puede ser combinaciones con todo esto, y el acetato de ciproterona, que lo conocen todo el mundo como el Diane, ¿verdad? Que funciona bien, se les da por un buen tiempo, y obviamente a veces sí yo los dejo que los maneje mejor el gineco, pero también los hemos dado. Pues que tengo que tomar ¿cómo se llama? Un anticonceptivo, pues escogemos uno con etilenilestradiol. También se puede utilizar la espirinolatona, que es un diurético, todos ustedes lo saben, ahora llevan cardio, pero que en la terapia funciona también como antiandrogénico, y en ocasiones nos ayuda bastante en pacientes con este tipo de problemas. La flutamida se usa mucho menos, y los sensibilizantes de la insulina, como la metformina, los vamos a utilizar en pacientes con problemas ya de obesidad, etcétera, como dices. Dime. Pero ¿qué fue la pregunta, lo inicial? Sí, o sea, la espirinolatona, porque, o sea, ¿cómo funciona? Es un antiandrogénico. Es un antiandrogénico también, ¿correcto? La espirinolatona es un antiandrogénico. Y lo utilizamos en pacientitas con algo de trastorno.
Y lo podemos utilizar a dosis desde 25 a 100 miligramos. A 100 miligramos ya requiere revisión de que no haya problemas, pero en realidad simplemente podemos utilizarla en forma prolongada y nos ayuda mucho cuando hay problemas de tipo hormonal. En el nódulo quístico y severa, pues prácticamente es igual al otro, al inflamatorio moderado, pero ya este es severo, ya porque ahí desde ya se empieza a ver nódulos y quistes, pues ya busca otra cosa. Si no pueden tomar isotretinoína, pues tenemos antibióticos, aunque nomás van a ayudar un tiempo. Y aquí hay otro medicamento que no lo menciono, que es la de aminodifenilsulfona, que es muy de los mexicanos darla por eso de aquellos tratamientos contra la lepra y que la acostumbramos a usar para los pacientes de lepra, pero también tiene una respuesta antiinflamatoria significativa, aunque no la tenemos mucho en México, la que tenemos es importada de Guatemala. Bueno, mujeres con trastornos andrógenos, aparte del tratamiento hormonal, y la isotretinoína no responde, bueno, pues ya de inicio pensamos darle la isotretinoína, pero hay que acordarse que la isotretinoína al principio aumenta el acné, ¿correcto? Entonces, siempre tenemos que dárselo. Se puede utilizar alguna otra cosa, pero en realidad siempre, bueno, sobre todo cuando es importante el acné, le damos isotretinoína desde un principio, les va a aumentar. Entonces, el primer mes o segundo mes te va a aumentar. Pues aquellos se desesperan un poquito. Yo a veces prefiero utilizar el antibiótico primero y luego ya la isotretinoína después. Igualmente, sigue igual, ¿verdad? Ya el nódulo quístico pues ya es, y lo anterior pues generalmente lo debe detectar el especialista. Se utilizan incluso los corticosteroides orales porque hay mucha inflamación, o cuando hay, por ejemplo, también el fulminas, pues ya es otro cantar, que es muy raro. Aquí este es un cuadro donde actúan cada uno, pues ya lo habíamos hablado en el otro cuadro, pero ya es de una manera más gráfica. Y esto son los lineamientos de la Academia Americana, que es el resumen de lo que estamos viendo anteriormente. Y lo pueden bajar del internet. Es la guía terapéutica del algoritmo 2018, todavía sigue vigente. Todavía sigue vigente, no han hecho otra cosa diferente porque no ha habido otro medicamento tan útil como la isotretinoína en el tratamiento del acné. Este paciente lo vemos con un acné severo, nódulo quístico, pero no lo tratamos con isotretinoína. Lo tratamos con doxiciclina y con dapsona. Y la dapsona más tiempo, vean ustedes la respuesta. O sea que no siempre ¿cómo? La de aminodifenilsulfona, que es la dapsona. ¿Correcto? Pero esta otra chica, si la tratamos con isotretinoína, primero un antibiótico, y después la isotretinoína, obviamente. Ya después mejoramos las cicatrices con otros procedimientos. Con micropunción. No se expriman, porque pasa eso. Lo encontré de repente en el internet. Obviamente siempre es muy exagerado, pero está gracioso. La dieta del acné. ¿Qué leyeron acerca de la dieta del acné? Se los dejé de tarea. Comer alimentos que tengan con vitamina A. Aguacate, brócoli, dice su compañera. Sí, ¿qué más?
Ajá, carbohidratos enteros de otro tipo, como que no sean carbohidratos, ¿se llaman qué? Simples, sí, sino complejos. Muy bien. ¿Qué más hablan? No son como desencadenantes del acné, pero ya agravantes, todos los derivados de la leche. Ajá. Se habla mucho de los lácteos, ahorita vamos a hablar de eso, entonces su compañera dice que disminuir los lácteos. Ajá, el yogur como tal, que de todos modos es el proceso, ahorita vamos a hablar un poquito. También decía que alimentos ricos en omega 3 por el efecto de regulación de azúcar en la Ajá. Alimentos con omega 3 que ayuda a disminuir los factores proinflamatorios. Muy bien. Bueno. Se ha hablado mucho de la dieta del acné y hubo un estudio hace muchos años sobre el chocolate, por ejemplo. ¿Comas chocolate? Dice, te da el acné. Después se desestimó porque no fue un estudio bien hecho. Y se habló mucho, incluso los libros de Saúl viene y dice, ninguna dieta para el acné. Pero a través del tiempo se ha buscado, ha cambiado un poquito esto de la dieta y el acné. Tampoco hay un estudio perfectamente bien determinado que nos diga tal cosa te causa más acné. No obstante, la alimentación sana, como estamos hablando, es lo mejor para cualquier enfermedad. Para mí es eso. Y obviamente el exceso de todo esto, que por ejemplo de lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, pues va a repercutir. Obviamente el chocolate no es tanto por el chocolate, sino por el azúcar que tiene, ¿verdad? No es lo mismo un chocolate con bajo azúcar que el chocolate con mucho azúcar, ¿verdad? ¿Que nos gusta? Pues sí, pero que hay gente que se lo come en exceso y si tiene acné, los azúcares pueden influir. Se habló de los lácteos también, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y obviamente lo más importante es la disminución de la leche de vaca, cualquiera, y más de la leche light. He visto que el proceso que tiene la leche light en algunos pacientes ha aumentado el acné. Entonces, hay quienes dicen que nada más se permitiría en un acné normal tomar un cuarto de litro de leche al día. A veces el problema es que yo no tomo leche, no, pues ya no tuviste problema, pero hay quienes llegan y se toman un litro de leche. Agarran, doctor, este muchacho llega y agarra el litro de leche y se lo acaba solito. Ah, bueno, pues, ahí sí hay más problemas. Vemos del otro lado, pues, las verduras, ciertos tipos de pan que no dan tanto problema, carnes más magras, una alimentación más sana y el salmón, porque es rico en omega 3, pues ayuda, pero pues, no todo el mundo tiene para comprar salmón. Y aparte, si somos un poquito ambientalistas, no hay que comer tanto con pescado de mar, sino más de granja que como tal. Este cuadrito es importante, que es la teoría de por qué debemos disminuir las proteínas lácteas, porque dan aumento en los niveles glicémicos y un aumento de la producción de insulina, del estímulo de la misma, y dan esas supresiones de esas proteínas, estimulación también de este tipo de sustancias, del mTOR, y eso nos da un aumento de la producción de andrógenos y el sebo. Y por lo tanto promueve el crecimiento del Cutibacterium acnes y obviamente aumenta el acné. No obstante, esto no sucede en todo el mundo, ¿verdad? Porque hay individuos que vienen que no toman prácticamente, tienen una dieta muy sana y tienen mucho acné, ¿correcto? Y al revés, unos que tienen bien poquito acné y tienen una dieta así de perdida, ¿no? Entonces, no siempre, por eso no completamente, pero hay quienes sí. Y hay quienes dicen, disminuyendo la leche, me disminuyó el hambre. Entonces, generalmente,
a veces no es tanto el prohibir, sino limitar y ver cada individuo diferente, ¿correcto? Cada paciente como tal. Entonces, no podemos decirle, no tomas leche, no, nunca tomo leche, excepto soy vegano. Ah, bueno, pues no. Correcto, pero tengo acné. Ah, bueno, pues, y a lo mejor genéticamente tienes tu acné. La leche puede contener prolactina, somatostatina, factor de elevación de hormona de crecimiento, hormona liberadora de gonadotrophinas, hormona luteinizante, estimulante de tiroides, factores de crecimiento insulínico 1 y 2, prostaglandinas, lactoferrina, vitamina D, eritropoyetina, péptidos intestinales vasoactivos, casomorfinas y otros. O sea, un montón de cosas. Y entonces, de una forma u otra, bueno, es importante también individualizar, y para mí es individualizar los tratamientos, sobre todo la dieta, ¿verdad? Hay quienes así lo prohíben como total, pero pues sí hay que leer un poquito más, hay que investigar más sobre todo esto, y no para todo el mundo puede ser verdad, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Por eso no hay un estudio por completo. Si no, ya hubiera salido. O sea, el acné es un padecimiento que se ve frecuentemente, entonces se estudia bastante. El acné requiere limpieza, obviamente, pero no un exceso de limpieza. 2 veces al día, salvo que hayas tenido una actividad física importante a mediodía, pues te lavas otra vez. Protección. Puede ser medidas correctivas para el acné, obviamente. Camuflaje. Actualmente los maquillajes que existen, antes no se ponían maquillaje y era prohibido el maquillaje, pero actualmente existen maquillajes de buena calidad que se pueden utilizar con acné y que no causan más. Cuidados dermocosméticos de la piel con acné también. Eso es todo esto, ¿verdad? La limpieza, la protección, camuflaje, entonces todos también tenemos que cuidar eso, ¿no? El problema es cuando llega una persona que tiene pocos recursos y que nomás tiene para alguna cosa, ¿verdad? No puede comprar otra. Desgraciadamente el sector salud, pues no lo tenemos universal como todos quisiéramos. Y la gente más desprotegida, que no tiene ni seguro social ni ISSSTE ni nada, pues no, hacemos lo más posible para ayudarle, porque en ocasiones, pues obviamente sí hay que ayudarle, pero de una manera diferente a veces que cualquier otra persona. Otro tipo de acné, el acné por gram negativo, y todos estos que hemos visto ya en muchos de los temas, el acné por esteroides y otros medicamentos, el acné neonatal y acné infantil, el ocupacional, el cosmética, por los cosméticos, el escoriado, porque la paciente tiene más. Ahorita vamos a ver ejemplos de todo esto. La dermatitis perioral, la rosácea, la milia, etcétera. El acné cicatrizal, pues el acné que ya no hay actividad, pero tiene cicatriz, tanto profundas, como atróficas, como hipertróficas, como queloides. El acné por esteroides, generalmente no hay comedones, sino pápulas y pústulas. No obstante, si ya tenía acné y le dan el esteroide, que tuvo una parálisis facial y le tuvieron que dar prednisona y le salió, ¿verdad? Entonces, el acné también por vitaminas. Bueno, los chistes del acné. El acné corticoestropiado, vean hasta dónde tiene el acné, hasta en párpados, es difícil ver, pero ese es por esteroides tópicos, sobre todo el Barmecin. El acné neonatal importante cuando por el paso de las hormonas, ese se va a quitar solito, no hay que darles tratamiento como tal. Alguien les dará un poquito de clindamicina, pues yo prefiero nada lavar con un jabón suave y listo, ¿verdad? Se les va a quitar. Y que no se las expriman, ¿verdad? El infantil, pues sí lo hemos tenido, generalmente lo tratamos con tópicos o a veces acitromicina, les disminuye.
No es frecuente, es muy poco frecuente, he visto muy pocos casos. El acné cosmética por cosméticos comedogénicos, pues entonces hay que ver, es que desde que me pongo esta crema me está saliendo el acné. Ah, bueno, pues por ahí va la cosa. El acné mecánica por fricción o por obstrucción de las glándulas, como en esta herida quirúrgica y que le pusieron la tela adhesiva y le apareció el acné exactamente alrededor. La leioconiosis ya la vimos. ¿Quién quiere un medio punto? ¿Por qué es la leioconiosis? No me voy a traumar, porque ya lo vimos. Por la impactación o la irritación de los aceites directamente en trabajadores. Acuérdense de la dermatitis por contacto. Ah, ya se les olvidó, jóvenes. El acné escoriado, tienen pocas lesiones de acné, vienen las escoriaciones, ya implica un problema psicológico del paciente. Que se ve algo y ¡pum! Ahí está, escoriándose, escoriaciones. Son lesiones, acuérdense, de origen traumático. La dermatitis perioral, que no es un acné, como tal, son pacientes que están sanas, que no tienen espinillas, incluso son edades no tan jóvenes, y se ponen cosméticos, sobre todo esteroides tópicos como fluorados, como la betametasona, como la fluoxinolona, y empiezan a tener esto, ¿verdad? Alrededor de la boca, y por eso se llama perioral. Y se trata igual como cualquier acné, ¿verdad? Y obviamente la suspensión del medicamento que estamos usando. Esto, por ejemplo, tenía una dermatitis, empezaba a poner el esteroide y vean ustedes la dermatitis perioral. Esta dermatitis perioral en un varón. Y este es muy rarísimo, incluso en fotografías del libro, porque yo nunca he visto. El edema facial sólido, que es un edema duro, que se ve en raros casos pero lo pueden ver en algunos casos en internet. Y la rosácea, pues es un padecimiento bastante frecuente. Que antes decíamos, pues nada más en los adultos mayores de 40, 50 años, más bien de los 40, de 50. Pero resulta que también hay rosácea infantil. Y tiene que ver mucho con un parásito que tenemos. ¿Cuál es? Ya también se les olvidó el parásito. Dermodex. El de Modex. ¿Quién dijo? Yo, De doctor. Modex. Ah, Francisco, Francisco. cuando tienes medio punto. Entonces, el de Modex folliculorum. Y por eso se trata incluso con ivermectina tópica. Ajá. No tiene COVID, si se le da ivermectina. Bueno, así pasó en esta enfermedad de COVID. Pero bueno, eso ya es otro cuento. Vean ustedes qué se compone la rosácea. Empieza con un eritema. Tiene que ver telangiectasias, las ven muy claramente, sin pápulas y pústulas. Y aparece sobre todo en mejillas y después puede verse en otras áreas, ¿verdad? Como mentón, frente. Entonces, es un padecimiento crónico de origen desconocido. Tiene que ver mucho la raza. Si ven ustedes algún país sajón, van a ver muchos casos en la calle de rosácea. O varios casos, no muchos. Ok. Este es diagnóstico diferencial. Los quistes de Emilio son quistes, no es acné. Si se los exprimen no van a salir porque están más abajo, entonces hay que quitarlos con una agujita y extraerlos, ¿verdad? No son tan frecuentes y a veces se pueden presentar en heridas quirúrgicas. Estos son comedones, pero no tiene que ver con el acné. Tiene que ver con un daño solar crónico. Hay una elastoidosis por un rompimiento de las fibras elásticas. Es una elastoidosis a quistes y comedones. Tiene un epónimo que se llama Fabre-Recussion y ocurre en gente con soleada, ya son personas de mayores de 60 y la respuesta a los retinoides tópicos es muy buena. Y la extracción de los mismos. Y los hemos visto en párpados.
Sí, ahí estamos extrayéndole los párpados porque no pueden utilizar fácilmente el retinoide en los párpados. Y entonces estamos extrayendo. Bueno, hasta Superman le puede salir el año. Es un padecimiento bastante frecuente. ¿Preguntas antes de tomar lista? ¿No? Voy a tomar lista para que para los de allá estén pendientes en casa. 5 minutitos y acabamos. Entonces, lista. Aquí están. Carlos Samuel. Carlos Samuel. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Lisette. Abelar Ramírez, Janet.